Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Tráeme mis lentes que están allí arriba, por favor. Tenemos el día de hoy este tema y está basado en Mateo 5, del 1 al 5. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se allegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Pueden tomar asiento. En esta parte de escritura tenemos pocas veces en la historia se ha dicho tan pocas palabras con tanto significado. Las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús son poderosas, presentando al mundo un cuadro descriptivo del discípulo de Dios. Las bienaventuranzas cobran la gloriosa esperanza y recompensa que el creyente puede esperar ahora y en la eternidad. Los versículos 1 y 2 nos hablan de que Jesús vio las multitudes. Es de notar que el sermón del monte fue dado a los discípulos y no a la multitud. Viendo las multitudes, Jesús fue movido a compasión por su desesperante angustia y necesidad. Sabía que él solo no podía alcanzarlos. Y por eso es que vemos a través de las Escrituras que el que va creyendo al Señor, ese va hablando del Evangelio y las gentes van creyendo. Y ellas mismas se encargan de hablarles a los demás. En menos de 50 años, el Evangelio se había extendido por todo el mundo. De modo que Jesús vio las multitudes y pues vemos, sintió compasión impulsando a estar a solas con sus discípulos. Tenía que comenzar a prepararlos para el ministerio que ellos harían con las multitudes. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos, con sus discípulos en la montaña? Un día,
una semana, solamente nos dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Mateo 8:1. Como descendió del monte, le seguía mucha gente, dice. Para alcanzar las multitudes hay dos ingredientes básicos. Uno, compasión, ver las multitudes y mantener los ojos abiertos para poder ver a la gente. Tuvo compasión de ellos porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. 2. Discipulado comprende que uno solo no puede hacer la tarea. Es preciso enseñar a otros para que ayuden en la comisión. 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, dijo Pablo a Timoteo. La predicación y enseñanza no se debe de hacer solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde se encuentre la gente. En las montañas, en la orilla del mar, en los hogares, en las calles, en todo lugar y en cada lugar. Las grandes multitudes son importantes, pero un pequeño grupo es crucial para el cumplimiento de la gran comisión. Ellos eran 12, los discípulos. Es alcanzar a la gente, pero el método es hacer discípulos. Consiste en dar entrenamiento intensivo a un grupo pequeño de personas para que ellas puedan ayudar en el ministerio a las multitudes. Al hacer discípulos también fue el método del apóstol Pablo. Los líderes tienen que reunir pequeños grupos de discípulos para darles entrenamiento y preparación especial. Mateo dice, sin ninguna explicación, que vinieron a él sus discípulos. En el versículo 1 que dimos lectura. Pero Marcos y Lucas dicen que Cristo reunió a sus discípulos para el entrenamiento y la preparación. Marcos 3:13. Y subió al monte y llamó a los discípulos, y llamó hacia los que quiso, y vinieron a él, y se requieren 3 cosas para el entrenamiento. La preparación, un lugar, un tiempo, un mensaje. Las palabras subió al monte y sentándose. Parecen decir que Jesús había escogido deliberadamente dicho lugar y dicho momento para el entrenamiento. Todo había sido planificado personalmente. Jesús estaba preparando qué lección para el tiempo que estamos viviendo. Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín
no, el orín corrompe, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, nos dice palabras del Señor Jesús. Bienaventurado es aquel que tiene el gozo y la satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias, que perdura a través del dolor, la pena, pérdida y aflicción. Ser bienaventurado es lo que los hombres buscan. El problema está en que las cosas en la tierra, posición, dinero, fama, poder, placer sexual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El hombre busca ser bienaventurado en este mundo. Esto revela varias cosas acerca de su naturaleza. El hombre es carnal y corruptible, pecador y moribundo. El hombre está enceguecido, fíjense bien. Y en cuanto a su verdadera necesidad, la de un espíritu renovado, el hombre ignora el reino de los cielos. Está mal informado, está engañado al respecto, está endurecido contra ello, es incrédulo. Y en cuanto al reino de los cielos, porque aunque se le hablen, no entiende. El hombre está así. Y en cuanto al reino de los cielos, es negligente al respecto, prefiere alguna otra cosa, no le interesa. Los pobres en espíritu son los que reciben el reino de los cielos. Versículo 3. Reconocer la pobreza espiritual se trata de la pobreza espiritual absoluta, ayecta. Es estar sustituido y ser notoriamente pobre en espíritu. Note varias cosas significativas acerca de los pobres en espíritu. Una, ser pobre en espíritu no significa que una persona esté sumergida en la pobreza y que es, pues, y que es financieramente pobre. El hombre y desnudez y las villas, miseria, no complacen a Dios. Especialmente en un mundo de abundancia, allí Cristo no está en ese mundo. Y hablando de la pobreza es material, Cristo quiere decir lo que dice:
pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu significa varias cosas. Una, reconocer nuestra total indefensión delante de Dios, nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad espiritual. Dependemos únicamente de Dios para suplir nuestra necesidad. Reconocer nuestra total ineptitud para encarar la vida y la eternidad. Estando separados de Dios, reconocer que las verdaderas bendiciones de la vida y la eternidad vienen en una correcta relación con Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, fíjese bien, caridad, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 3. Reconocer nuestra total falta de superioridad. Porque el hombre se cree superior a veces a todo, con respecto a todos los demás. Y nuestra muerte espiritual delante de Dios. Reconocer que no somos mejores, ni más ricos, ni superiores a otras personas. No importa cuánto hayamos logrado en este mundo. Fama, fortuna, poder. Nuestra actitud hacia otros no es orgullo ni altivez, ni superioridad, avasallamiento. Ser pobre en espíritu significa reconocer que todo ser humano es una auténtica persona, igual que todos los demás. Una persona que tiene una contribución importante que hacer a la sociedad y al mundo. La persona pobre en espíritu significa reconocer que todo ser humano es una auténtica persona, igual que todos los demás. Los que lloran, según el versículo 4, son consolados. Tener un corazón quebrantado es la palabra más fuerte que existe para el llanto. Es semejante al profundo lamento y lloro que ocurre ante la muerte de un ser querido. Es la tristeza profunda y desesperante. Es tristeza por el pecado. Un corazón roto por el mal y el sufrimiento es un quebrantamiento del ego al ver a Cristo en la cruz. Comprender desesperadamente es tristeza. Un corazón roto por el mal y el sufrimiento, un quebrantamiento del ego al ver a Cristo. Comprender que nuestros pecados nos pusieron allí. Santiago 4:9 dice Santiago: afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Note varios hechos significativos. 1. ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el que tiene tanto dolor que llora y solloza, prorrumpe en aclamaciones de lo profundo de su interior?
Hay tres personas que tienen tales exclamaciones. Fíjese bien. La persona desesperadamente triste por causa de sus propios pecados y su dignidad ante Dios. Esa persona es tan consciente de su pecado que experimenta sencillamente un quebrantamiento de corazón. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. La persona que realmente siente la desesperante aflicción y el terrible sufrimiento de otros, las tragedias y los problemas y la conducta pecaminosa de otros, el estado y la condición y la perdición del mundo, todo ello pesa tanto sobre el corazón de los que lloran o de aquel que llora. Los hombres deben llorar sobre sus pecados. Ello conduce a la confesión y humildad ante Dios. El resultado es ser enaltecido no por los hombres, sino por Dios mismo. Santiago 4:8 al 10. Dice Santiago: allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillad delante del Señor, y Él os ensalzará. La persona que llora es consolada por Cristo mismo. Fue llamado, fíjese bien, varón de dolores, y tenía experiencia en el quebranto. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Él puede socorrer, acercar a una persona para ser consolada y fortalecerla más allá de todo lo imaginable. Hebreos 2:18. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Existen una tristeza piadosa. Existe una tristeza piadosa. Pero también existe una tristeza mundana, ¿o no? 2 de Corintios 7:10. Porque el dolor que es según Dios, fíjese bien, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerte. También hay una tristeza egocéntrica. 2 de Corintios 1:6. Más si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, dice Pablo, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ellos sentían las mismas persecuciones, Pablo y los demás,
que aquellos que estaban siendo atribulados. Y por eso está diciendo, nosotros también padecemos. Y así somos consolados. Es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos, como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de vuestra consolación. Los que lloran, pues serán consolados. Hiciste un consuelo presente, una profunda paz y alivio, consuelo interior. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo el Señor Jesús. Una seguridad de perdón y aceptación de parte de Dios, una plenitud de gozo, un sentido de la presencia de Dios, de su cuidado, guía y sentido de su soberanía, un sentido de los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Hay un consuelo eterno, un pasar de muerte a vida. Todas las lágrimas serán secadas. Limpiad y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Amén. Es Apocalipsis 4, Apocalipsis 21, 4. Que el Señor les bendiga.